Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso comenzamos con el bloque 3 de física, que es el tema de energía, y vamos a ver en el primer punto hablar un poco del concepto de energía y de los distintos tipos de energía que se presentan, y en el segundo punto hablaremos de una de las formas de transferencia de energía, que es el trabajo. ¿De acuerdo? Bien, haciendo una breve y rápida evolución histórica del concepto de energía, pues partimos incluso desde la época griega, Arquímedes y Aristóteles, con las aplicaciones sobre las palancas, fuerza por desplazamiento. Recordar, si ponemos un punto de apoyo, dependiendo de lo largo que sea el brazo, podemos mover objetos, ¿de acuerdo? Galileo Galilei continúa con el concepto de fuerza por desplazamiento e introduce el concepto de trabajo. Huygens y Leibniz, ¿de acuerdo? Denominan fuerza viva o vis viva, en latín, que es lo que se conoce hoy en día como energía cinética. El producto de masa por velocidad como momento lineal lo introduce D'Alembert, ¿de acuerdo? Hasta ese momento había no era fácil discernir la diferencia entre energía cinética y cantidad de movimiento, y es Thomas Young el que considera el producto masa por velocidad al cuadrado, no masa por velocidad, sino masa por velocidad al cuadrado, aunque luego quedará como un medio de la masa por velocidad al cuadrado, como energía cinética, y ahí se distingue claramente la diferencia entre el momento lineal y la energía cinética. Pero no, el concepto de energía no se desarrolla completamente hasta la aparición de la termodinámica, ¿de acuerdo? A principios del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y uno de los padres, pues, desarrollan esa teoría de esa termodinámica, pues son Clausius, Boltzmann, etcétera, ¿vale? Hay varios científicos que la desarrollan. Para entender, el concepto de energía es bastante complejo, pero bueno, la energía se define como energía todo aquello que es capaz de provocar un cambio en un cuerpo, desde un cambio de una posición, es decir, yo cojo un objeto y lo cambio de sitio, ¿de acuerdo? Le estoy dando energía, o, por ejemplo, un calentamiento. O estoy cogiendo un objeto y lo estoy poniendo a una determinada altura. Es decir, todo lo que provoque cambios en los sistemas, en los objetos, en los cuerpos, aparece energía. Es decir, estamos considerando siempre asociado a energía algo que se está quemando. Estamos viendo la llama. O, por ejemplo, una luz. Y todo eso no es energía. Es energía, perdón, pero no todo eso es energía. Si hay manifestaciones de energía que nosotros no podemos apreciar y que son energía. ¿De acuerdo? A la hora de clasificar la energía, los distintos tipos de energía, hay muchas formas de hacerlo. Normalmente, la más sencilla es hacerlo en función de los cambios que pueden producir en los sistemas. Recuerdo que la energía, por definición, es todo aquello que puede producir cambios. La energía cinética, ¿de acuerdo? Que es debida al movimiento. Todo objeto en movimiento tiene energía cinética. La energía potencial, que es debida a la acción de las fuerzas, pero en concreto veremos que es debida a un tipo concreto de fuerzas, que denominaremos fuerzas conservativas. En un próximo vídeo veremos qué son las fuerzas conservativas. Y en concreto, pues conocemos tres, que es la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica y la elástica. Y hablaremos de energía potencial gravitatoria, eléctrica y elástica. Por ejemplo, la fuerza magnética no es una fuerza que llamaremos conservativa y no vamos a hablar nunca de energía potencial magnética. No existe la energía potencial magnética. La energía potencial va a estar ligada siempre a tipos especiales de fuerza que denominaremos conservativa y que en un próximo vídeo veremos qué características tiene. Y la energía mecánica, que será la suma de ambas, ¿de acuerdo? De la energía debida al movimiento y la energía debida a la acción a este tipo de fuerza. Aparte, también podemos hablar pues, de la energía interna. La energía interna es la suma de todas y cada una de las energías que tienen las partículas y que ya estudiamos en el tema de termoquímica, ¿de acuerdo? La termodinámica, digamos, la extensión de la termoquímica, es el estudio de la energía, de cómo influye la energía en los procesos físicos en general. La termoquímica en los procesos químicos, en las reacciones químicas. ¿Qué unidades vamos a utilizar para la energía? Bueno, pues la unidad del Sistema Internacional es el julio, ¿de acuerdo? El SI es el julio. Aunque habitualmente utilizamos lo normal en nuestra vida cotidiana es utilizar otras unidades de energía que seguramente nos sonarán más, como por ejemplo puede ser la caloría, ¿de acuerdo? Cuya relación con el julio es esta. El ergio, que en este caso es una unidad de energía que se utiliza en el sistema CGS, que se llama. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la longitud, masa y tiempo para nosotros es
metro, kilómetro, segundo. En el sistema CGS, que es muy típico de los anglosajones, el sistema CGS es centímetro, gramo, segundo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sistema de unidades que utilizan, la unidad de la energía es el ergio y su relación con el julio, pues aquí la tenemos. Y luego otra que conocemos mucho, sobre todo de ver en los productos alimenticios, la cantidad de energía que aporta un determinado alimento, pues se suele utilizar la kilocaloría como unidad de medida, que bueno, ya sabemos su relación con la caloría cuál es y cuál sería con el julio. Otro tipo de unidad que se utiliza mucho es el kilovatio hora, sobre todo lo vemos mucho en el gasto energético eléctrico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las facturas de la luz se suelen medir en kilovatios hora. De hecho, suele aparecer el precio del kilovatio hora para que sepamos cuánto hemos gastado de luz, aparte de impuestos, etcétera, que se paga. ¿De acuerdo? Imaginar el problema que sería que en lugar de decir, fijaros aquí, donde estoy señalando que hemos gastado 200 kilovatios hora de energía y vale 1 euro, sé que nos hemos gastado 200 euros, a que nos digan que hemos gastado, pues, si un kilovatio hora es esto, pues imagina que digamos 8 por 10 elevado a 10 julios de energía y que pagamos 20 euros. Entonces están constantemente las personas llamando a la compañía eléctrica con la que tengamos contratado porque no se enteran del recibo de la luz. ¿De acuerdo? Para cantidades muy altas de energía, pues se suele utilizar el kilovatio hora. Vamos a empezar a analizar los tres tipos de energía que nosotros vamos a manejar en este tema. Energía cinética, potencial y mecánica. Empezamos por la energía cinética. Aquí tenemos la expresión de cálculo de la energía. Recordar, bueno, en este caso no lo he dicho, que la energía es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Aquí no hay que decir tengo 50 julios hacia la derecha, hacia la izquierda, o en este sentido, en otro, en esta dirección o la otra, ¿de acuerdo? Es una magnitud escalar. Y su cálculo se hace a partir de esta expresión. Es un medio de la masa del objeto por el módulo de la velocidad que lleve al cuadrado. Por eso hemos dicho que una energía debida al movimiento. Si el objeto no se está moviendo, no tiene energía cinética. Su energía cinética será cero. Otro aspecto importante es que la energía cinética siempre va a ser positiva. Que siempre sea positiva la energía cinética no quiere decir que sus variaciones lo sean o no. ¿De acuerdo? Pueden haber variaciones de energía positiva o negativa de función del trabajo que nosotros realicemos sobre ella. ¿De acuerdo? Si la energía cinética aumenta, la variación de energía cinética será positiva. Si la energía cinética disminuye, pues su variación de energía cinética es negativa. Insisto, la energía cinética propiamente dicha que tiene un objeto o un sistema en un momento concreto es positiva. Ahora, su variación puede ser positiva o negativa. Pongo un ejemplo muy sencillo. Un coche que está quieto, energía cinética cero, y adquiere una determinada velocidad, su variación de energía cinética será positiva. Ahora, si el proceso es el contrario, un coche va a una determinada velocidad, tiene una energía cinética y se acaba parando, la diferencia entre la energía cinética final y la inicial pues será negativa. Las variaciones de energía cinética sí pueden ser positivas o negativas y la energía cinética propiamente dicha en un instante determinado, en un punto determinado, siempre va a ser positiva. Es una magnitud escalar, evidentemente, como término energético que es, y vemos claramente que se diferencia de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, para empezar, es una magnitud vectorial. Bien, la energía potencial. Ahí aclaro, aunque repito, en un vídeo posterior estudiaremos más propiamente dicho, es una energía que aparece en los sistemas cuando sobre ellos actúan fuerzas conservativas. Es decir, cuando actúan fuerzas conservativas del tipo fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica o elástica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, solamente habrá energía potencial cuando actúen fuerzas conservativas. Nosotros conocemos en la naturaleza estas tres. ¿De acuerdo? Insisto que en un vídeo posterior explicaré qué es una fuerza conservativa. La energía potencial, por tanto, total que puede tener un sistema será la suma de las tres. ¿De acuerdo? Si yo tengo un objeto cargado eléctricamente y que está sometida a la acción de un muelle, por ejemplo, pues tendrá energía potencial gravitatoria, que ya sabemos que lo tienen todos por el hecho de tener masa, energía elástica por la acción del muelle y energía eléctrica por el hecho de estar cargada y estar sometida a la acción de la fuerza eléctrica. Es decir, que puede que la energía potencial de un sistema sea la suma de las tres, de una de ellas o de dos de ellas. En este curso nosotros vamos a trabajar fundamentalmente las dos primeras, la energía potencial gravitatoria y la elástica. Y para el curso que viene, pues trabajaremos la de energía potencial eléctrica. De hecho, hay un tema específico que es interacción electromagnética y dentro de él un tema que es el campo eléctrico. ¿De acuerdo?
Bien, vamos a analizar cada uno de esos dos tipos de energía que vamos a ver. La energía potencial gravitatoria es una energía que aparece bajo la acción de la fuerza gravitatoria. Su expresión de cálculo simplificada es esta. Ya veremos el año que viene en segundo bachillerato que la expresión más correcta no es esa. Esta es una expresión que se obtiene de una aproximación y es la que nosotros utilizamos cuando ponemos el sistema de referencia bien en la superficie terrestre o en zonas cercanas a la superficie terrestre. Si nos fijamos en la expresión, la energía potencial gravitatoria va a depender de la masa, que es un término siempre positivo, de la gravedad, que es un término siempre positivo. Aquí vamos a trabajar con el módulo del vector campo gravitatorio, sí, con el módulo de la gravedad, 9,8 o 10, el que utilicemos, y va a depender de la altura. Por lo tanto, si depende de la altura, dependiendo de dónde yo ponga el sistema de referencia, esa altura va a ser positiva o negativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo un objeto que está a 3 metros sobre la superficie terrestre y yo pongo el origen del sistema de referencia en la superficie terrestre, el objeto está a una altura de 3 metros. Pero si yo pongo ese objeto, pongo el sistema de referencia 10 metros por encima de la altura a la que se encuentra, su altura va a ser negativa. Entonces, la energía potencial sí puede tomar valores positivos o negativos a partir de esta expresión porque va a depender del sistema de referencia elegido. ¿De acuerdo? Bien, eso lo veremos más claramente sobre los ejercicios. Y la gravedad, como ya hemos visto en el tema anterior, hemos visto que depende de la altura, en el tema de dinámica 2, que depende de la altura, ley de gravitación universal, pero para las alturas que nosotros vamos a manejar, que van a ser muy próximas a la superficie terrestre, vamos a considerar valores constantes de G. ¿De acuerdo? La energía potencial elástica, pues es una energía que aparece como consecuencia de la acción de fuerzas elásticas, como son las que ocurren cuando actúan sobre cuerpos que se pueden comprimir o estirar, muelles o resortes. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la energía potencial elástica? Pues será, fijaros que la expresión es igual que la de la energía cinética, un medio de algo por algo de valor cuadrado, solo que en este caso tenemos que K es la constante elástica del muelle y eso depende o del resorte, eso depende de cada resorte de cada muelle, de qué material esté hecho, etc. ¿Vale? Y depende de lo que se conoce como el alargamiento, es decir, la diferencia entre la longitud natural del muelle, aquí está, o sea, la longitud que tiene el muelle cuando no lo estiramos ni lo comprimimos, y la longitud que adquiere, aquí está, cuando es alargado o es comprimido. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre los dos, lo que se alarga o lo que se comprime, es lo que se conoce como alargamiento. ¿Vale? Independientemente de que se comprima o se alargue, se habla de alargamiento. La energía potencial, como todo tipo de energía, pues una magnitud, repito, escalar. ¿Vale? Bien. Pasamos ahora a la energía mecánica. Ya he dicho que la energía mecánica es la suma de las dos, energía cinética y potencial. Si consideramos los tres tipos de energía potencial, pues será la energía cinética que lleva el sistema más la suma de las tres, ¿de acuerdo? Dependiendo de si la partícula está cargada, podrá haber energía potencial eléctrica, y si está sometida a la acción de un resorte o un muelle, puede aparecer energía potencial elástica. En este curso nos vamos a centrar solamente, repito, en los dos términos iniciales de la energía potencial que hemos visto, la elástica y la gravitatoria. Pero en principio la energía mecánica sería la suma de la energía cinética más los tres tipos de energía potencial en función de qué tipo de fuerzas estén actuando. Puede ser una sola, la gravitatoria, puede ser la gravitatoria y la elástica, o puede ser la gravitatoria, elástica y eléctrica, las tres si la especie estuviese, la sustancia estuviese cargada. Pasamos ahora a la transferencia de energía. Es decir, los sistemas tienen energía y los sistemas pueden ganar o perder energía. Para ganar o perder energía hay que transferirles energía, es decir, o que reciban energía o que la pierdan. En química, en la parte de termoquímica, hemos visto que una de las formas de transferencia de energía es el calor. ¿De acuerdo? O sea, los sistemas ganan o pierden energía en función de la diferencia de temperatura que haya entre ellos. Y ese flujo de energía lo medimos como, o lo definimos como calor. E insistí en ese momento que los cuerpos no tienen calor ni frío, ¿de acuerdo? Tienen energía y reciben energía en forma de calor o pierden energía en forma de calor, pero no tienen ni calor ni frío. ¿Sí? El flujo de energía depende de la diferencia de temperatura. Otra de las formas de transferencia de energía es el trabajo. Y el trabajo es una forma de transferencia de energía que aparece cuando actúan fuerzas. ¿De acuerdo? Como aquí se indica. Es una forma de transferencia de energía
y por tanto no es un tipo de energía. Los sistemas no tienen trabajo, tienen energía y ceden o ganan energía en forma de trabajo en función de la actuación de las fuerzas sobre ellos. Eso es muy importante, ¿vale? Bien. Aparece cuando actúa una fuerza sobre el sistema y que provoque, cuidado, un desplazamiento del sistema. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Si nosotros tenemos la expresión de cálculo del trabajo, el trabajo será igual a la acción de una fuerza que provoca un desplazamiento. Esta es una operación matemática que se llama integral. La integral es digamos, la operación opuesta o contraria, mejor dicho, a la derivada. ¿De acuerdo? Se denomina obtener lo que se conoce como la primitiva. Pero bueno, nosotros no nos vamos a preocupar de hacer este cálculo integral porque esto sería necesario realizar esta operación matemática del producto escalar, fijaros, de la fuerza por el desplazamiento, si la fuerza no es constante. ¿De acuerdo? Varía. Pero si la fuerza es constante, esta expresión se reduce a simplemente un producto escalar. ¿De acuerdo? Entre dos vectores. Uno es la fuerza que está actuando y otro es el desplazamiento, que son dos magnitudes que ya conocemos. Como es un producto escalar, ya sabemos que será el módulo del primero por el módulo segundo por el coseno del ángulo que formen ambos. Aquí lo tenemos representado, ¿vale? Y vamos a analizarlo. Ahí tenemos una fuerza que está ahí representada con un determinado ángulo y tenemos un desplazamiento. Si nosotros nos ceñimos a esta expresión del trabajo, que repito, es una forma de transferencia de energía que aparece cuando las fuerzas provocan desplazamientos, ¿vale? Pues para ello hay varias opciones. Una, si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo menor de 90 grados, módulo del primero por el módulo segundo, el coseno será positivo y el trabajo que van a producir es positivo. En ese caso, el sistema va a ganar energía, es decir, va a recibir energía en forma de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Si el ángulo que forman es 90 grados, ¿de acuerdo? El coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el trabajo sería nulo. Yo siempre le pongo a mis alumnos este ejemplo. Si yo vengo al instituto con la mochila colgada, de tal forma que estoy haciendo una fuerza perpendicular a la superficie de la Tierra para evitar que la mochila se caiga, cuando nosotros llegamos al instituto, cuyo desplazamiento que hemos hecho es perpendicular porque va en la dirección paralela a la superficie terrestre, es decir, nosotros estamos, fijaros aquí, aplicando una fuerza hacia arriba para que no se nos caiga la mochila, para sostenerla, y nos estamos desplazando en esta dirección, pues evidentemente no estamos haciendo ningún trabajo. Desde el punto de vista de la física, evidentemente estaremos haciendo un esfuerzo físico, pero no un trabajo desde el punto de vista de la física. Y puede ocurrir que la fuerza y el desplazamiento formen un ángulo de más de 90 grados. ¿Eso significa que el trabajo es negativo? Significa que el sistema está perdiendo energía, está cediendo energía. Un ejemplo típico, pues por ejemplo cuando un objeto se está desplazando en un plano horizontal y nosotros tiramos de él en esa misma dirección pero en sentido contrario y queremos, entre comillas, detenerlo. La fuerza que estamos aplicando está en la dirección del desplazamiento pero en sentido contrario. Entonces lo que estaremos haciendo es retirar energía del sistema en forma de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo puede ser positivo, nulo o negativo en función del ángulo que formen la fuerza aplicada y el desplazamiento producido. ¿Qué relación hay? Ahora sí, lo vimos 2 o 3 transparencias atrás. ¿Qué relación hay entre el trabajo y la energía cinética? Bueno, pues vamos a verlo. Si existe un trabajo, es porque hay una fuerza resultante que realiza ese trabajo y que por lo tanto va a producirse un desplazamiento. Aquí tenemos la expresión de cálculo y podemos aplicar la segunda ley de Newton. Fijaros, aplicamos la segunda ley de Newton y lo que hacemos es sustituir esa fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto y que están provocando ese desplazamiento, que sería esta, la sustituimos por la segunda ley de Newton y nos quedaría esta expresión. Si nosotros aplicamos el producto escalar, pues sería módulo del primero escalarmente por el módulo del segundo. Aquí lo tenemos. Entonces sustituimos aquí esa fuerza resultante por la aceleración. ¿Qué puede ocurrir?
Pues que el ángulo que formen la aceleración y el desplazamiento sea menor de 90 grados. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿eso qué significa? Que el trabajo es positivo y que la velocidad va a aumentar. Por lo tanto, la energía cinética de la partícula se va a hacer mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos un objeto que está quieto y tiramos de él en una dirección y en un sentido. ¿De acuerdo? Estamos provocando un aumento de la velocidad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que está aumentando su energía cinética. Esto es lo que estamos concluyendo aquí. ¿Qué ocurre si ahora el ángulo que forman es mayor de 90 grados? Es decir, el trabajo es negativo. Es decir, el objeto se está desplazando en una dirección y un sentido, por ejemplo, hacia acá, y nosotros estamos tirando hacia atrás para que disminuya su velocidad. Es decir, la aceleración que estamos provocando como consecuencia de la acción de esa fuerza resultante es tal que provoca que el trabajo sea negativo. Por lo tanto, estamos disminuyendo su velocidad y, por tanto, disminuye su energía cinética. Es decir, que el trabajo que estamos aplicando, si es positivo, estamos provocando un aumento de la energía cinética y si es negativo, una disminución de la energía cinética. Eso nos lleva a lo que veremos ahora, que es el teorema de las fuerzas vivas, que se llama. ¿De acuerdo? Teorema trabajo-energía cinética. Pero antes, no quiero terminar esta parte sin aclarar que en el caso de que la fuerza no fuese constante, yo lo que tengo que hacer es dividir ese desplazamiento de X metros o X kilómetros que se ha producido en infinitos desplazamientos pequeñísimos. Es lo que se llama infinitésimos de desplazamiento. ¿Qué haría? Pues calcular el producto de la fuerza por ese desplazamiento en ese infinitésimo de desplazamiento. Lo haríamos para los infinitésimos de desplazamientos en los que hemos dividido el desplazamiento. Y sumaríamos todos esos trabajos. ¿Vale? Los sumaríamos. Esa suma de todos esos infinitésimos trabajos es lo que se conoce matemáticamente como integral. Y que ya el año que viene en física, en segundo bachillerato, veremos algún ejemplo muy concreto. Y el cálculo integral, pues ya lo veréis en matemática el año que viene. ¿Vale? Nosotros este año nos vamos a centrar, repito, como he dicho antes, en fuerzas constantes y por lo tanto el trabajo va a ser igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. No vamos a tener que hacer ningún tipo de cálculo integral. Pero bueno, dejar claro que habría que hacerlo así si la fuerza no es constante. ¿Propiedades que tiene el trabajo? Bueno, pues el trabajo tiene una serie de propiedades. Primero, la aditividad. Es decir, si yo quiero calcular el trabajo para ir desde el punto A hasta el punto C y lo divido en dos partes, que realiza una fuerza, el trabajo, calculo primero el trabajo para ir de A a B, aplicado por esa fuerza, y luego para ir desde el B a C, el trabajo total para ir de A a C será la suma de los dos, siempre que vaya por este camino. ¿De acuerdo? El trabajo también es reversible. ¿Qué significa eso? Que siempre que vayamos por el mismo camino para llevar el objeto de un punto a otro o calcular el trabajo realizado en el desplazamiento de un objeto desde un punto a otro por un camino concreto, si este trabajo toma un valor, por decir 5 julios, el trabajo para que realice esa fuerza para que el objeto vaya desde el punto B hasta el punto A tendrá el mismo valor, pero con signo contrario. O sea que si tenía 5 julios en este desplazamiento, en el desplazamiento contrario valdrá menos 5 julios. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, es muy importante dejar claro que el trabajo depende del camino. No es lo mismo que la fuerza, una de las fuerzas que estén actuando sobre el objeto, que se está desplazando para ir desde el punto A hasta el punto B, lo haga por este camino, cuyo incremento de R es diferente a este camino o a un camino que yo pintase aquí como me diese la gana, es diferente. Si los caminos son diferentes, el trabajo realizado por esa fuerza por cada uno de esos caminos será diferente, exceptuando un tipo de fuerzas concretas, que ya he dicho al principio del vídeo, que son las fuerzas conservativas. ¿De acuerdo? Yo lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Fuerzas conservativas son aquellas en las que el trabajo no depende del camino. Pero insisto que en un vídeo posterior
¿de acuerdo? En el que hablaremos específicamente de las fuerzas conservativas y del principio de conservación de energía mecánica, fundamentalmente, aclararemos cuándo una fuerza es conservativa. Pero va a tener que ver con esta tercera propiedad que tiene el trabajo, y es que depende del camino. Excepto, repito, en alguna excepción que estudiaremos más adelante, pongo aquí, que ya os digo yo que van a ser esas fuerzas que yo he denominado antes conservativas. Y por último, para finalizar, pues vamos a uno de los teoremas más importantes que hay en física, que es el teorema de las fuerzas vivas o el teorema trabajo-energía cinética. ¿Qué hemos visto antes? Que si el trabajo total que aplicaba una fuerza era igual a la variación de energía cinética, si el trabajo era positivo, aumentaba su energía cinética, si el trabajo era negativo, disminuía su energía cinética. Eso es lo que dice el teorema de fuerzas vivas. Que el trabajo total realizado sobre una partícula es igual a la variación de la energía cinética que experimenta la partícula. Claro, esto dicho así, alguno me puede decir, bueno, esto me lo dices tú y me lo creo. Entonces, vamos a ver una pequeña demostración, no es una demostración propiamente dicha, pero para que veáis cómo llegamos a ese teorema. Vamos a partir de que tenemos varias fuerzas que actúan sobre un objeto. Si yo tengo un objeto y actúan 15 fuerzas sobre el objeto. ¿Qué trabajo se va a realizar sobre el objeto? Pues el trabajo será la suma de cada uno de los trabajos que haya realizado cada una de esas fuerzas. Es decir, hemos visto antes que sería, pues, la integral de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Solamente voy a utilizar esta expresión para la demostración. No hace falta, repito, no la vamos a ver en los ejercicios. Habría que aplicar esa expresión a cada una de esas fuerzas y el trabajo total sería la suma de ellos, ¿vale? O sea que el trabajo total sería la suma de cada uno de los trabajos hechos, ¿vale? Por lo tanto, yo tendría que hacer el sumatorio para cada una de las fuerzas del producto F por diferencial de R. Si ahí tengo 20 fuerzas, 20 trabajos, los sumo y el trabajo total será el que me salga de esa suma. Si nosotros de esta expresión aplicamos la segunda ley de Newton, puedo sustituir el sumatorio de fuerzas, que sabemos que es masa por aceleración, lo podemos poner aquí. Pero yo voy a ir un poco más allá. Yo no voy a poner la aceleración como tal, la voy a poner como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que eso ya sabemos que es así. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y lo sustituyo en la expresión. ¿Veis? Aquí está sustituido. Si yo ahora me fijo en esto, ¿veis? Derivada de la velocidad con respecto al tiempo por diferencial de R. Me voy a ir a matemática. Yo puedo poner 2 partido por 3 por 5, o puedo poner 5 partido por 3 y por 2. Es decir, yo puedo multiplicar aquí y dividir por el diferencial de t. Pero lo voy a reordenar. Es decir, yo voy a coger y voy a poner diferencial de r partido diferencial de t por diferencial de v. Es decir, lo que he hecho es, numéricamente, en lugar de poner 2 tercios por 5, he puesto 5 tercios por 2. Pero el resultado es el mismo. Es reordenado. ¿Por qué? Pues porque la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Y ese trabajo total, no perdamos la idea, ese trabajo total ahora es la integral entre los dos puntos entre los que se está produciendo el desplazamiento de dicho sistema, de la masa por el producto de la velocidad escalarmente por el diferencial de velocidad. Aquí ya me pego un salto, ¿vale? La integral de la velocidad por diferencial de la velocidad matemáticamente es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por 2. Eso es cálculo integral, ¿de acuerdo? Por eso digo que, bueno, esto es que quiero que veáis cómo se llega al teorema, aunque nosotros solamente lo vamos a aplicar, ¿eh? No hay que deducir el teorema. No se os va a preguntar nunca, demuestre el teorema de fuerzas vivas. El teorema de fuerzas vivas está demostrado ya, la ley de gravitación universal está demostrada ya, por ejemplo, y nosotros lo que hacemos es aplicarla. Pero me gustaría que vieseis de dónde sale. El resultado de hacer esta integral es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por 2. Entre los dos puntos. Es decir, yo tengo que hacer m por v, el módulo de la velocidad al cuadrado partido por 2, en el punto B, menos, ¿de acuerdo? Estoy aplicando cálculo integral, lo que vale en el punto A. Un medio de la masa por la velocidad en el punto A en módulo al cuadrado. Siempre es el valor final
menos el inicial. Pero claro, si yo me fijo en esto y digo, un momento, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética. ¿En qué punto? En el punto B. Y 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en módulo en el punto A es la energía cinética en el punto A. Es decir, que el trabajo total que realizarían 20 fuerzas sobre un objeto que se desplaza desde un punto A hasta un punto B va a ser simple y llanamente la diferencia de energía cinética que actúa entre los dos. Es decir, que si a mí me dicen calcula el trabajo y uno se pone a pensar y dice, un momento, que yo me voy a poner a hacer el cálculo del trabajo de cada una de las fuerzas 20, 30, 40, 50 que van a actuar, eso es un trabajazo, nunca mejor dicho, no desde el punto de vista de la física, pero sí desde el punto de vista de un esfuerzo físico. Bueno, y pues no es más fácil decir, oye, ¿y qué energía cinética tenía en el punto A? ¿Y qué energía cinética tiene en el punto B? Voy a hacer la diferencia y ya tengo el trabajo total de toda la fuerza. ¿De acuerdo? Este, repito, es el que se conoce como teorema de las fuerzas vivas o teorema trabajo-energía cinética, que mide, repito, el trabajo total realizado por varias fuerzas sobre un objeto que se está desplazando desde un punto A hasta un punto B. Y básicamente lo que nos dice es que es igual a la variación de energía cinética producida. Bueno, con esto finalizamos el vídeo y recordad lo que hemos visto. Hemos visto en una primera parte lo que es un poco la definición de energía, ¿de acuerdo? Todo aquello que es capaz de provocar cambios en los cuerpos. Desterremos la idea de que como no vea yo una llama ardiendo, un objeto ardiendo, o vea luz, no hay energía. Si hay energía en el mismo momento que yo cojo un bolígrafo y lo cambio de sitio en la mesa, estoy aplicando energía, ¿vale? Está apareciendo energía, aunque no la podamos ver, pero sí estamos viendo en este caso su efecto. Y los distintos tipos de energía, cinética, potencial, mecánica, ¿de acuerdo? ¿Qué características tienen cada una? Y después lo que hemos visto es una de las formas de transferencia de energía debido a la actuación de las fuerzas. Ya he dicho que hay dos, trabajo y calor, y en este tema nos vamos a centrar en el trabajo. La expresión de cálculo del trabajo, el trabajo es la energía aparecida, o que se transfiere, mejor dicho, que se transfiere cuando las fuerzas provocan desplazamiento. Hemos visto su expresión de cálculo, aquí la tenemos, no es la misma, pero bueno, la tenemos resumida. Sería el cálculo integral de ese producto escalar si la fuerza es variable. Nosotros vamos a trabajar con fuerzas constantes, por lo tanto nos vamos a quedar pura y llanamente con el producto escalar. Hemos visto qué propiedades tiene el trabajo. He introducido lo de fuerzas conservativas, pero sin meterme mucho en ello, que repito, veremos en un vídeo posterior, en el que nos centraremos específicamente en ella. Y por último, el teorema trabajo-energía cinética, es decir, teorema de las fuerzas vivas, de las vis vivas, ¿de acuerdo? Que lo que nos viene a decir, y con eso concluyo, que el trabajo total que realizan las fuerzas sobre un sistema que se está desplazando desde un punto A a un punto B va a ser siempre igual a la variación de energía cinética entre esos dos puntos. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.